Buen día, mi nombre es Leticia Soto García, soy residente de tercer año de la especialidad de Medicina de Urgencias en el Hospital Regional ISSSTE Puebla y en esta ocasión les voy a comentar este artículo titulado Dosis baja de terlipresina en infusión continua es efectiva y más segura que bolos intravenosos en la reducción de la presión portal y el control del sangrado agudo de origen varicial. Este artículo fue publicado en el año 2023, en el mes de febrero, en la revista Hepatology International, la cual es la revista oficial de la Asociación del Pacífico Asiático para el Estudio del Hígado y es revisada por pares, presenta artículos escritos por médicos, investigadores clínicos y científicos básicos que se dedica a la investigación y a la atención al paciente en hepatología. Este artículo es pues de peso clínico debido a que esta revista se encuentra dentro del cuartil 1, siendo su evidencia pues de peso. Vamos a comenzar. Tenemos que la hemorragia aguda por varices es uno de los eventos de descompensación, parte de la historia natural de la cirrosis y tiene una alta tasa de mortalidad que va desde el 10 al 20%. Las guías actuales de sangrado de tubo digestivo alto de origen varicial nos hablan acerca del uso de terlipresina en este padecimiento a una dosis de 2 miligramos cada 4 horas durante las primeras 48 horas para controlar el sangrado y posteriormente la administración de 1 miligramo cada 4 horas durante los siguientes 3 días para prevenir el resangrado. Sabemos que la vida media de eliminación de la terlipresina es de 50 minutos y el nivel terapéutico de la misma no se va a mantener más allá de las 4 horas. Es por eso que se indica, como en el punto previo se menciona, con un intervalo de cada 4 horas. Sin embargo, en otros estudios que se han realizado ya en años previos, se ha demostrado que los bolos intermitentes de terlipresina no van a lograr una vasoconstricción esplácnica sostenida ni una reducción del gradiente de presión venoso hepática durante un periodo de 24 horas, por lo cual este estudio pues se encarga de comparar lo que es la infusión de terlipresina versus la administración de bolos y ver cuál de estas dos es más efectiva. En cuanto a la metodología del estudio, tenemos que es un ensayo abierto aleatorizado que se llevó a cabo de mayo 2016 a 2018 en el Departamento de Hepatología del IBLS, en el cual se incluyeron pacientes que tenían diagnóstico de cirrosis con criterios tanto de imagen, histología o endoscópicos que estuvieran entre los 18 y los 70 años de edad, con presencia de hemorragia por varices esofágicas, excluyendo así a los pacientes que eran menores de 18 años, que su sangrado fuera por úlceras u otras causas no variciales, que tuvieran varices gástricas y que se encontraran en tratamiento sustitutivo de la función renal, así como con apoyo mecánico ventilatorio, que tuvieran diagnóstico de arritmias, enfermedades coronarias, pacientes embarazadas o pacientes que se encontraban con encefalopatía hepática mayor a 2 en la escala de Westhaven y carcinoma hepatocelular. Para aleatorizar a los pacientes, tomando en cuenta los estudios previos ya realizados que comparan esta dosis en bolos versus la infusión continua, el total de la muestra calculada fue de 110 pacientes, los cuales decidieron dividirse en dos grupos en una proporción de 1:1, es decir, 55 pacientes en el grupo que recibió tratamiento con terlipresina en bolo
versus 55 pacientes en el grupo que recibió terlipresina en infusión continua. A estos pacientes se les entregaban sobres cerrados, opacos, en el cual pues se establecía en cuál de los dos grupos iban a quedar. El objetivo principal del estudio fue determinar la eficacia de la administración continua y el bolo de terlipresina, midiendo la respuesta con el gradiente de presión venosa hepático a las 24 horas. Dentro de los objetivos secundarios, estos fueron ver la reducción del gradiente de presión venosa hepático a las 24 horas y comparar lo que era la eficacia en el control de la hemorragia aguda por varices dentro de los primeros 5 días, predecir nuevas hemorragias a la sexta semana y evaluar los eventos adversos en cada grupo. El protocolo de estudio pues consistió en, una vez llegados los pacientes a la sala de urgencias, se les realizaba monitorización cardíaca y hemodinámica continua no invasiva, es decir, la medición de las constantes vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, etc. Se medía la hemoglobina cada 6 horas durante 48 horas con un objetivo de hemoglobina de entre 7 y 9 gramos por decilitro, lo cual es un punto que vale la pena recalcar debido a que la mayoría pues, de estos pacientes nos van a llegar con hemoglobinas bajas sin necesidad de que sean transfundidos con una hemoglobina superior a 7. La hora de llegada a urgencias se denominó T0 y el tiempo entre T0 y la administración de terlipresina se denominó tiempo puerta-aguja. Y el tiempo entre T0 y la endoscopía, tiempo puerta-endoscopio. Todos los pacientes recibieron de manera profiláctica antibiótico, el cual se eligió la ceftriaxona a una dosis de 2 gramos cada 12 horas por 5 días. Posterior a lo que era la endoscopía, se les colocaba un catéter de medición del gradiente de presión venosa hepática durante 24 horas. Y una vez que tenían puestos pues, los catéteres, se realizaba la aleatorización, asignando a la mitad de los pacientes a lo que es el grupo A o el grupo que recibía bolos y al cual en adelante llamaremos grupo BOL, o al grupo B, el cual era el grupo con terlipresina en infusión continua y al cual llamaremos en adelante grupo CONI. Si se lograba el control del sangrado, se reducía la dosis de terlipresina a las 48 horas a 1 miligramo cada 4 horas durante los siguientes 3 días en el caso del grupo BOL. Mientras que los pacientes en el grupo CONI que no respondían, y esto lo vamos a definir como la reducción de menos del 10% en comparación con el valor inicial de lo que es el gradiente de presión venosa hepática a las 12 y a las 24 horas. Y en estos casos se decidió aumentar la dosis a 6 miligramos en 24 horas y 8 miligramos en 24 horas, ya que, como ya comentamos, a pacientes en ambos grupos se les administraba un bolo inicial de 2 miligramos y en el caso del grupo CONI se iniciaba posteriormente a eso una infusión de 4 miligramos de terlipresina para 24 horas. En cuanto a los eventos adversos, tenemos que estos se dividieron en dos grupos, siendo los primeros o llamados eventos adversos no graves, en los cuales pues a los pacientes que los presentaban únicamente se les realizaba una reducción de la dosis y un seguimiento posterior a la presentación del evento adverso. Aquellos pacientes que tenían eventos adversos de grado 3 o 4 recibían terapia de rescate, es decir, se les administró una inyección en bolo de somatostatina de 250 microgramos, seguida de una infusión de 250 microgramos por hora durante 5 días. Más adelante vamos a ver cuáles fueron los eventos adversos que se presentaron en ambos grupos. En cuanto al análisis estadístico, como ya lo mencionamos previamente, el total de casos
que se incluyeron en este estudio fueron 110 pacientes, dentro de los cuales 55 estuvieron en el grupo CONI, 55 en el grupo BOL, observando que en el grupo BOL la reducción de la presión portal fue de aproximadamente 10% a las 4 horas, en contra de lo que es el grupo CONI, en el cual la reducción de la presión portal en estas 4 horas fue de 25 a 30%, como vemos, 3 veces mayor que en el grupo BOL. En este grupo BOL, la reducción del gradiente de presión venoso hepático a las 24 horas fue de aproximadamente 29.1%, en contra del grupo CONI, en el cual fue de 58.2% en estas primeras 24 horas. Además, la reducción de este gradiente a las 12 horas en el grupo CONI fue de aproximadamente 71.5%. Por lo que vemos es el doble la reducción del gradiente de presión venoso hepático en el grupo CONI versus el grupo BOL. La dosis media de terlipresina que se necesitó para alcanzar el criterio principal de valoración fue bastante mayor en el grupo BOL en comparación con el grupo CONI. En cuanto a la incidencia de falla en el control de sangrado y la tasa de resangrado, tenemos que la falta de control se observó únicamente en 2 de los 110 pacientes incluidos en el estudio, lo cual representaba un 1.8% de pacientes, y estos 2 pacientes ambos pues estaban en el grupo BOL. La tasa de resangrado temprano, que fue medida entre 2 y 5 días, fue mayor en el grupo BOL, siendo 8 de 55 pacientes, representando un 14.5% de los mismos, en comparación con el grupo CONI, que fue de 1 en 55 pacientes, siendo 1.8% únicamente la tasa de resangrado. Los pacientes que tuvieron una reducción de más del 20% en el gradiente de presión venosa hepática mostraron una menor incidencia de nuevas hemorragias y un mejor resultado de supervivencia. Como vimos en la diapositiva previa, esta reducción de gradiente de presión venosa hepática fue bastante mayor en lo que fue el grupo de infusión continua, el grupo CONI, versus el grupo BOL. En esta tabla podemos ver las características basales de dos poblaciones de estudio, tanto las del grupo BOL como las del grupo CONI, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la edad fue similar en ambos grupos, la media, 49.2 más menos 11.2 en el grupo BOL, versus 48.29 más menos 11.66 en el grupo CONI. En cuanto al género de los pacientes, tenemos que la mayoría en ambos grupos eran hombres, 42 en el grupo BOL contra 41 en el grupo CONI, siendo el resto de cada uno respectivamente mujeres. En cuanto a la etiología del sangrado, tenemos que la mayor incidencia fue de origen alcohólico, seguida de las no alcohólicas y las virales en el caso de hepatitis B y hepatitis C. Y en ambos grupos no hay diferencia estadísticamente significativa de cuál era uno y cuál era otro. En cuanto a las variantes clínicas de los pacientes, tenemos la frecuencia cardíaca y vemos que en ambos grupos los pacientes se encontraban hipertensos con una P de 0.47, es decir, sin significancia estadística, al igual que la presión media se encontraba similar en ambos grupos. En cuanto a los niveles de hemoglobina, ya mencionábamos previamente que teníamos rangos de hemoglobina de 7 a 9, que eran el objetivo de los investigadores, siendo igual o bastante similar en ambos grupos. En cuanto a la presencia de lo que son las plaquetas, igual pacientes con trombocitopenia, pero en un rango similar en ambos grupos. En cuanto a la función renal, tenemos que los dos grupos presentaban
una creatinina de 1.07 en el caso del grupo BOL, más o menos 0.54 y 1.1 más o menos 0.39 en el grupo CONI. En cuanto a lo que es el estadio de la insuficiencia hepática, medido o bueno, clasificado por lo que es el CHILD, pues teníamos 10 pacientes con CHILD A en el grupo BOL versus 9 en el grupo CONI, 31 pacientes con un CHILD B en el grupo BOL versus 33 en el grupo CONI, también sin significancia estadística. Y en Child C, 14 y 13 pacientes respectivamente, del mismo modo, sin una significancia estadística. En cuanto a el grado de las varices, pues teníamos 30 pacientes con grado 2 y 25 con grado 3 en el grupo BOL versus 34 y 21 en lo que fue el grupo CONI. Y vemos aquí abajo lo que es las dosis de terlipresina utilizados en ambos grupos, teniendo así que en lo que son las primeras 24 horas teníamos en el grupo BOL una dosis de 8 miligramos más menos 2 en comparación con 5.5 miligramos más menos 1.25 del grupo CONI. Recordemos que estos pacientes dentro de las primeras 24 horas o lo que es el T0 se les administra a ambos grupos un bolo de 2 miligramos de terlipresina. A lo que son las 48, a las primeras 24 horas, pues teníamos un 7.6 más menos 1.5 miligramos versus 4.5 más menos 1.5 miligramos. En cuanto a lo que son 48 horas, pues tenemos, aquí observamos en ambas, que es significativamente menor, en este caso sí, aquí tenemos la SPES menor de 0.001, indicándonos que sí hay una significancia estadística en cuanto al uso de las dosis. Siendo mayor la dosis requerida en el grupo BOL versus el grupo CONI. En esta gráfica se observa de manera ilustrativa lo que es el último punto que veíamos en la tabla previa, de la diapositiva previa, en cuanto a lo que es la reducción del gradiente de presión venoso hepática. Tenemos que sí se observó una reducción significativa en el gradiente en ambos grupos en comparación con la presión inicial. Es decir, si vemos aquí lo que es a las 0 horas o el T0 de la llegada a urgencias, teníamos aproximadamente un gradiente de presión venosa hepática entre el 20.8, 20.7 en ambos grupos. La línea punteada pertenece a lo que es el grupo de infusión versus la línea continua que pertenece a lo que es el bolo. Vemos que a lo que son las primeras 12 horas hubo una importante reducción en ambos grupos del gradiente de presión, teniendo que en el grupo de lo que son los bolos, una gradiente de presión en milímetros de mercurio de 18.76 versus 18.11 en lo que son los pacientes con infusión continua de terlipresina en lo que fue el grupo CONI. Y a las 24 horas vemos aquí también que hay todavía mayor reducción de el mismo, siendo en el grupo de el bolo, en el grupo BOL, una gradiente de presión en milímetros de mercurio de 17.8 versus 16.7 en lo que es el grupo de infusión continua. A pesar de que, como comentamos, sí se ve una importante reducción en el tiempo de ambos grupos, al momento del análisis de datos estadísticos, entre ambos grupos no se ve una diferencia significativa. Para el análisis de supervivencia y eventos adversos, observamos que 7 de los 110 pacientes incluidos en el estudio fallecieron,
de los cuales 3 de ellos fueron por resangrado y los otros 4 por sepsis y falla multiorgánica. En cuanto a la mortalidad comparativa de los dos grupos, vemos que no hay una significancia estadística, siendo que en el grupo CONI se presentó una mortalidad de 4 de 55 pacientes, representando esto el 7.3%, y 3 de 55 en lo que fue el grupo CONI, mostrando un porcentaje del 5.4%. Se observaron eventos adversos en un número significativamente mayor en pacientes en el grupo BOL, es decir, 31 de 55 pacientes, siendo el 56.4% los que requirieron una reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento, en comparación con el grupo CONI, que únicamente requirió que se tomaran estas medidas en 20 de 55 pacientes, siendo el 36.3%. La mediana de tiempo en el que se desarrollaron eventos adversos sí fue significativamente más temprana en el grupo BOL que en el grupo CONI. En esta tabla podemos observar los eventos adversos que se relacionaron con la administración de terlipresina, divididos en dos grupos. Y vemos aquí lo que es el grupo BOL y el grupo CONI, siendo los eventos que más frecuentemente se presentaron diarrea, dolor abdominal, fibrilación auricular, cianosis, dolor torácico, la presencia de extrasístoles ventriculares, hipertensión, y vemos en ambos grupos que es bastante marcado que fue mayor la presencia de eventos adversos en el grupo BOL en todos los casos que en el grupo CONI. En cuanto a la necesidad para retirar el tratamiento con terlipresina, se mostró en 14 de 55 pacientes del grupo BOL versus 5 de 55 pacientes del grupo CONI, teniendo una significancia estadística importante. Este artículo, pues para concluir, nos comenta que la infusión continua de terlipresina es más segura y eficaz para reducir el resangrado muy temprano a una dosis más baja que las inyecciones en bolo en pacientes con cirrosis y hemorragia aguda por varices. Con la administración en bolo, la fluctuación de la presión arterial media es común y la reducción efectiva sostenida del gradiente de presión venoso hepático no ocurre cuando nosotros administramos bolos versus la administración de infusión continua de terlipresina. Hay una mayor proporción de pacientes con disminución de este gradiente, a los cuales llamaremos respondedores, en el grupo CONI, 85.4% aproximadamente, en comparación con lo que fue el grupo BOL, que únicamente mostró disminución de este gradiente en 58.2% de los pacientes. Los eventos adversos fueron comunes después de la administración de terlipresina. En general, más pacientes en el grupo BOL mostraron estos eventos y requiriendo una reducción de la dosis o la interrupción del fármaco versus el grupo CONI. En el grupo BOL, 56.4% de estos pacientes fueron los que requirieron estas medidas y en el grupo CONI aproximadamente 36.3% de los pacientes. Por lo cual, el artículo concluye en que es más beneficioso para los pacientes el uso de menores dosis de terlipresina, lo cual podemos nosotros lograr utilizándola en infusión continua versus su uso en bolos, que pues requiere más dosis, por lo tanto hay una mayor presencia de eventos adversos sin lograr una disminución significativa de lo que es el gradiente de presión venoso hepático, así como el riesgo de resangrado y de otros eventos adversos asociados con el uso de terlipresina. Este artículo pues es importante porque nos ayuda a pensar en cambiar
la manera en la que nosotros abordamos a nuestros pacientes con sangrado de tubo digestivo de origen varicial en nuestras salas de urgencias, donde normalmente nosotros solemos utilizar el esquema en bolos de terlipresina. Entonces, pues esperamos que poco a poco vayamos cambiando paradigmas para el bien de los pacientes y pues intentar aprobar lo que es el uso de la terlipresina en infusión. Muchas gracias y que tengan un buen día.